quienes han expresado que el secretario de los propietarios del gremio de los taxis de Bogotá que se hacen hoy presentes y felicitarlos por la lucha justa, digna y valiente que vienen adelantando en defensa de su gremio. Bueno, antes de entrar en materia, informarle a los colegas, sobre todo a quienes han expresado que el secretario de Movilidad, el doctor Juan Pablo Bocarejo, debe renunciar, que afuera tenemos la mesita, que seguimos recogiendo las firmas de la moción de censura contra el doctor Bocarejo para hacer el debate de moción de censura. Quiero recordar que con la firma no es que ya se esté obligando al doctor Bocarejo a renunciar, sino a hacer un debate para tramitar la moción de censura. Ahí está afuera una invitación muy cordial a los colegas que han manifestado que el doctor Bocarejo no puede seguir en ese cargo, a que nos acompañen en esta iniciativa. En este debate hay dos aspectos que hay que analizar con todo cuidado. El primero es todo el tema de la legalidad o la ilegalidad de la medida que quiere imponer el alcalde Peñalosa y el secretario Bocarejo para obligar a que los taxis sustituyan los taxímetros por unas aplicaciones junto con unas tabletas. Un tema entonces es la legalidad, pero hay un segundo tema que es la inconveniencia de estas tabletas o de esta medida. La inconveniencia para el gremio, que hoy tiene una situación crítica desde el punto de vista económico por la competencia desleal e ilegal de transnacionales dedicadas a la piratería del transporte como Uber y como Cabify. Y en esta medida yo quiero enfatizar en este segundo aspecto. Voy a mencionar algo, doctor Bocarejo, sobre los asuntos legales. La mayoría de las bancadas que ya han intervenido en este debate se han referido especialmente a este problema de la legalidad. Yo no quiero repetir lo que han dicho otros colegas, me parece que al debate hay que darle una dinámica distinta. Solamente voy a mencionar algo sobre este aspecto y voy a enfatizar sobre el asunto de la conveniencia, resaltando esto. Esta política, esta medida de las aplicaciones y las tabletas está hecha a la medida de Uber, Cabify y demás transnacionales dedicadas a violar la ley del transporte. Es una medida que les va a dar más ventajas a este tipo de empresas para seguir quebrando a los taxistas de Bogotá, y es algo que no se ha tenido en cuenta en este debate y sobre lo cual me voy a pronunciar con algún nivel de detalle, adelantando desde ya que hay que recordar que el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, ha defendido públicamente, incluso con un estudio pago por Uber, que este tipo de piratería del transporte es conveniente para la ciudad, doctor Bocarejo. Esto es algo que no se puede olvidar en este debate y que lo voy a plantear con todo detalle. Arranquemos entonces rápidamente con algunos aspectos de la legalidad. Yo reitero que estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de los argumentos que han expuesto aquí el concejal Roger Carrillo, el concejal Daniel Palacios, otros colegas sobre este problema de la legalidad. Sin embargo, doctor Bocarejo, hay que ser sensatos en este tipo de medidas. Y está demostrado que el piso legal de las tabletas y de las aplicaciones es la resolución 2163 del año 2016 del Ministerio del Transporte. Sin esa resolución ustedes no podrían hacer absolutamente nada. El Consejo de Estado viene tomando una serie de decisiones sobre esta resolución. La última decisión que señala que se levanta la medida cautelar contra esta resolución, pero dice textualmente que ese levantamiento de la medida cautelar está sujeto a que el Ministerio de Transporte continúe y culmine el procedimiento de la reglamentación que corrige el hierro de la resolución 2163 de 2016. En eso no hay debate. ¿Qué quiere decir esto? Creo que la doctora María Victoria lo explicó muy bien en su intervención. Necesariamente la resolución 2163 se va a caer, se va a derogar. El Ministerio de Transporte tiene que expedir una nueva resolución que sustituya la 2163. Y si esa es la resolución que le daría piso legal a la decisión o la política que ustedes quieren implementar, lo sensato, lo prudente, como lo explicó muy bien la personera, es que esperen a que el Ministerio de Transporte culmine ese proceso y no se adelanten para imponer la medida como una obligación antes de que termine el proceso. Sobre todo por una razón elemental, doctor Bocarejo, porque es que en esa resolución
el gobierno de Santos metió un golazo, un King Kong, un orangután, porque resulta que esa era una resolución para regular el servicio de lujo. Era una forma de darle salida a Uber. Recuerden que el presidente Santos, en una actitud absolutamente vergonzosa, llevó al gringo representante de Uber en Colombia a la casa de Nariño, o sea, a un violador de la ley, a dar una rueda de prensa explicando que iban a sacar otra norma. Eso solo lo hace Santos. Bueno, los presidentes de Colombia en general son muy arrodillados a los gringos, este actual Duque y el anterior Santos. Y entonces les querían dar un piso como una salida legal a Uber y expidieron una serie de decretos y una resolución que es esta. Y será tan descarado Uber que ni siquiera se le ha dado la gana de cumplir con esas normas del servicio de lujo, eso también lo viene incumpliendo. Pero la resolución tenía que ver con esto, con la regulación del servicio de lujo. Y en el artículo primero de esa resolución meten ese orangután, que es señalar que las plataformas tecnológicas serán obligatorias para el servicio de lujo y opcionales para el servicio de básico. Pero a renglón seguido faculta esa resolución a los alcaldes para volver esas plataformas una obligación para el servicio básico. Eso es un mico grandísimo. Incluso seguramente la administración del alcalde Peñalosa interfirió en esa expedición de la resolución para que le metieran ese orangután. Y este es uno de los puntos que está en discusión en la nueva resolución, doctor Bocarejo. La nueva resolución ya tiene un proyecto, un borrador que fue publicado en la página del Ministerio de Transporte. Los taxistas se pronunciaron, yo incluso envié unos comentarios al Ministerio del Transporte que tienen que ser revisados, y esos comentarios, entre otras cosas, van dirigidos a que se quite ese mico de esa en la nueva resolución. Supongamos entonces que el Ministerio de Transporte corrige y saque ese mico. Quedan ustedes sin piso legal para imponer las plataformas como una obligación para el servicio básico. Entonces, si se adelantan y deciden imponer la obligación de sustituir los taxímetros por el servicio básico, doctor Bocarejo, y después sale la nueva resolución diciendo que los alcaldes no pueden obligar a los taxistas a implementar esa plataforma, pues ustedes estarían incurriendo en una irregularidad y generándole un perjuicio gravísimo al gremio de los taxistas. Entonces, repito, doctor Bocarejo, si hoy tiene la oportunidad de hablar o cuando salga del recinto y lo entrevisten, lo primero que usted tiene que decir es anunciarle a la ciudad que no va más esta política de las aplicaciones y de las tabletas hasta tanto el Ministerio de Transporte no se pronuncie de fondo. Es lo sensato. Y de aquí una exigencia, no un llamado, una exigencia al gobierno de Iván Duque, porque en campaña fue muy amable con los taxistas. Ahora lo vamos a mirar y se reunió con ellos, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con ellos y les prometió y les dijo: tranquilos muchachos, que nosotros les solucionamos varios problemas. Bueno, que cumpla lo prometido y que en la nueva resolución del Ministerio de Transporte, concejales del Centro Democrático quiten el mico que metió Santos en la resolución 2163. Esa es una exigencia que el gremio tiene que hacerlo a Duque. No más politiquería barata en Colombia. Lo que prometen en campaña, cúmplanlo. Y Duque y Uribe le prometieron a los taxistas que iban a corregir una serie de equivocaciones que están plasmadas en las normas. Entremos ya a la parte central de mi intervención, que es este lío de la inconveniencia. Hay varias razones de la inconveniencia de esta medida. El primero tiene que ver con la seguridad de los taxistas. Ahí ustedes pueden ver las cifras de los hurtos y de los asesinatos contra conductores de taxis en Bogotá en los años 2017 y 2018. Son cifras tomadas de la información de la Policía Nacional. 2017, 297 hurtos registrados y 5 taxistas muertos. Y 2018, ya en agosto, llevamos 113 hurtos reportados y ya son 5 taxistas muertos, que hay que incluir al compañero que asesinaron esta semana, que aprovecho para solidarizarme con los compañeros y con los familiares. Me dicen desde las barras que ya son 3, o sea, hay una situación crítica de la situación de seguridad de los conductores de taxis.
Y es obvio que en medio de este ambiente de inseguridad, ponerles nuevos dispositivos tecnológicos a los taxis, como las tabletas que nos mostró el doctor Bocarejo, va a ser más atractivo para quienes están dedicados al hurto a atracar los taxis, porque van a tener un premio mayor. No solamente ahora se van a robar el celular del taxista, el producido del taxista, sino también ahora se van a poder robar una tableta. Y entonces el doctor Bocarejo nos dice, no, es que ya hay unas empresas que están ofreciendo unos servicios, o sea, otro negocio y otros costos para los taxistas para garantizar su seguridad. Porque esos servicios no van a ser gratis, doctor Bocarejo, esos son otros costos en los que van a tener que incurrir el gremio. Y entonces dice, eso los va a blindar. Yo me acuerdo siempre, cuando lo oí, doctor Bocarejo, me acordaba del exministro David Luna, que decía que ya con las medidas que estaban tomando no se iban a robar más celulares en Colombia. Es que si la tableta se la roban y se apaga, pues se pueden vender por partes, o no es como funciona el mercado negro de este tipo de dispositivos tecnológicos. La pantalla la venden por un lado, el otro cosito lo vende por otro lado, y el mercado negro funciona de esa manera. Entonces el hecho de que la tableta se apague, en caso de que sea así, y que no vuelva a funcionar para nada más, pues no es ninguna garantía para evitar los hurtos en este sentido. Bueno, pero lo otro que me quiero centrar es el lío que con esta medida, doctor Bocarejo, usted va a terminar de arruinar a los taxistas. Y comienzo señalando esto. Hoy los taxistas se encuentran en una crisis económica gravísima por la competencia desleal e ilegal de transnacionales como Uber y como Cabify. Ese es un hecho indiscutible, doctor Bocarejo, que yo creo que ni usted puede negar. Les doy algunos datos. Los taxistas del turno nocturno, que son los que más sufren por UberX, han reportado que sus ingresos en promedio están disminuyendo en un 45%, y yo creo que puede ser más, pues es tan grave la situación que si usted tiene la delicadeza de sentarse a hablar con el gremio, le contarán que prácticamente ya no consiguen conductores para el turno de noche, porque ya no hay negocio, porque los conductores en el turno de noche se la pasan en las playas tomando tinto, porque no les mandan servicios, porque UberX los está quebrando con esa competencia desleal. Y una cifra que demuestra la crisis económica y la quiebra de los taxistas es que el valor de lo que se denomina popularmente como el cupo de los taxis, desde que entró Uber, ha bajado de 120 millones de pesos a 50, 40 millones de pesos. Esa disminución de ese valor del cupo lo que está reflejando es una situación crítica para los taxistas, porque Uber, Cabify y ya otras aplicaciones que existen y de transnacionales pues los están quebrando. ¿Y por qué los quiebran? Entonces los defensores de Uber dicen que es que los taxistas son unos zampones y los estigmatizan y que manipulan los taxímetros, un discurso en el que también ha incurrido el doctor Juan Pablo Bocarejo para justificar esto de las plataformas, que el muñeco, que no los llevan donde es. Eso viene toda una arremetida comunicativa en contra de los taxistas. Pero la razón fundamental por la que Uber, Cabify y otras aplicaciones está quebrando al transporte legal de taxis es porque es mucho más barato, doctor Bocarejo. Los costos de Uber pueden ser un 300% menores a los costos de los taxis. Obvio, es que Uber no cumple la ley, que la ley exige una serie de requisitos que hace que los taxistas incurran en costos adicionales a los que tiene Uber, solamente por los seguros de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Ya esos costos que debe asumir el servicio legal no los asume Uber, y en esa medida, sobre todo UberX, termina quebrando a los taxistas. En medio de esta realidad, doctor Bocarejo, que es incontrovertible, con la decisión que usted quiere imponerles, va a aumentar los costos de los taxistas. Usted en su presentación mostró que ustedes estaban calculando que por la inversión en las tabletas, el pago del servicio de las aplicaciones, incluso por la mayor cantidad de datos que requieren para su funcionamiento, los costos para el taxi aumentarían en alrededor de un 7%. Es una cifra bastante conservadora, pero yo señalo la que usted dio. Y también informó que la tarifa al usuario
iba a aumentar en un 9%. O sea, usted ya reconoce que la tarifa al usuario de los taxis va a aumentar. Incluso yo también creo que ese aumento es bastante conservador. En el video famoso que está por las redes, que aquí mostró el doctor Daniel Palacios, la usuaria señalaba que la tarifa le había aumentado en un 25%, que es un caso de la vida real. Entonces, si hoy Uber está quebrando a los taxistas con las tarifas que hoy tiene, pues si usted aumenta las tarifas de los taxis, le va a dar mucho más ventajas a UberX, a Cabify y a las otras empresas que están incurriendo en piratería del transporte. Por eso es que este tipo de medidas, de imponer este tipo de cosas tecnológicas que aumentan los costos, lo que hace es estar hecho a la medida de Uber. O sea, hoy quienes están haciendo fiesta por esta decisión suya son los gringos de Uber. Cualquier cosa que se tome frente al taxismo en Bogotá y en Colombia, antes de tomar cualquier decisión, lo primero es resolver el problema de la competencia ilegal y desleal de este tipo de transnacionales. Ahora, usted dirá, e incluso en una reunión que tuvimos con algunos de sus asesores, cuando constituimos la comisión accidental del Consejo, luego del debate que hicimos el año pasado, mencionaron o insinuaron que esto de las tabletas va a mejorar las condiciones de competencia de los taxis frente a Uber, porque van a tener las mismas aplicaciones con las que hoy funciona Uber, o sea que se van a igualar en ese sentido, que la tarifa se la hagan antes, que usted pueda pedir el taxi por su celular, etcétera. Pero el hecho de que igualen esos dos tipos de mecanismos para solicitar el taxi, cuando los precios y los costos del servicio son totalmente diferentes, en donde UberX tiene ventajas, pues no va a resolver el problema de la competencia. Porque además, doctor Bocarejo, aquí no se puede hablar de mejorar la competencia entre los taxis y Uber, porque resulta que no deberían competir con Uber, porque Uber es abiertamente ilegal y no debería existir en Colombia. Su preocupación no debería ser cómo mejorar la competencia entre los taxis y Uber. Su preocupación debería ser es cómo acabamos y sacamos de Colombia a Uber y a Cabify. Es lo que debería hacer un secretario de movilidad responsable y serio frente al problema del taxismo en Bogotá. Y aquí tenemos un problema enorme, doctor Bocarejo. Es que usted ha defendido a Uber, es que usted hizo un estudio para Uber, señalando en sus conclusiones que Uber era muy bueno porque iba a mejorar la congestión de la ciudad, porque iba a reducir la congestión, con el cuento que los usuarios del vehículo particular se iban a pasar de su vehículo particular a Uber y que eso iba a disminuir el número de los vehículos circulando. Yo lo dije el año pasado en el debate, pero una persona que ha defendido la piratería transnacional en el transporte no puede ser secretario de movilidad. Yo me muero de la pena, doctor Bocarejo. El impedimento ético es inmenso, universal, astronómico. ¿Cómo va a ser secretario de movilidad quien le hizo un estudio para Uber diciendo que era muy conveniente cuando personas como usted, con doctorado en temas de transporte, sabía que ese es un servicio absolutamente ilegal y contrario a las normas colombianas? Pero además esto, doctor Bocarejo, en ese debate que hicimos el año pasado, usted no quiso contrarrestar mis argumentos. Yo le dije, ese estudio es chimbo, el que usted hizo. Ese estudio no es real. Y le mostré en ese momento un estudio de la Autoridad de Tránsito de San Francisco, que fue donde nació Uber, y ese estudio de la Autoridad de Tránsito de San Francisco señala que Uber ha aumentado, empeorado la congestión. Usted no se refirió a nada sobre eso. O sea, no quiso defender su estudio, que me parece una cosa inaceptable. Pero desde ese momento que hicimos el debate hasta el día de hoy, han salido nuevos estudios, doctor Bocarejo, y llegan a la misma conclusión. Uber empeora la movilidad, y se lo digo a los ciudadanos que nos están viendo. Uber empeora las congestiones en las ciudades, es la evidencia que tenemos. Mire ustedes en la presentación, ahí están simplemente los titulares que se refieren a los estudios, no los voy a detallar. San Francisco, ya lo había comentado, Nueva York, Chicago, Santiago de Chile,
Boston, en todas estas ciudades se han hecho estudios cuya conclusión es que los usuarios de transporte público se están pasando a Uber, y Uber son vehículos particulares, y lo que está sucediendo es que hay más vehículos en las calles y que está aumentando la congestión. Y entonces, doctor Bocarejo, si sus tabletas favorecen a Uber porque hace que se encarece el servicio de taxi y vuelven más ventajoso a Uber, y Uber empeora la movilidad, la conclusión a la que yo llego es que sus tabletas no solo son inconvenientes para los taxis, sino para toda la ciudad, porque van a favorecer a Uber, que es una empresa que empeora la congestión y que empeora la movilidad. Porque además usted no ayuda a que la gente se dé cuenta que Uber es terrible. Usted, la primera justificación con la que salió para las tabletas fue estigmatizar a los taxistas. Fueron sus primeras declaraciones, que el muñeco, que la adulteración de los taxímetros, que yo no sé cuántas quejas, y las cifras indican que frente al total de quejas contra las taxis, menos del 5% tienen que ver con la adulteración de los taxímetros. Yo repito, doctor Bocarejo, usted no puede ser secretario de movilidad porque para resolver el problema de los taxis, primero tiene que resolver el problema de Uber, y usted no va a resolver el problema de Uber porque cree que es conveniente. Y si cambió de opinión, sería bueno que nos dijera eso al respecto. Ya voy terminando entonces. ¿Qué hay que hacer? Hay que acabar con Uber. Y esto tiene que ser una función, una responsabilidad del gobierno distrital y del gobierno nacional. Ya no hay discusión de que Uber sea ilegal. Eso sí, los primeros años de Uber nos dimos la pela para demostrar que era ilegal, y eso sí, ya no hay debate sobre eso. Si es una transnacional que viola a su antojo la ley, y en esa medida no puede funcionar en Colombia. Entonces, en ese debate que hicimos sobre Uber, yo le propuse 4 cosas. Primero, una demanda penal por usurpación de funciones contra Uber. Segundo, una coayudancia a la acción popular que está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la Secretaría de Movilidad, que busca que bloqueen a Uber. Tercero, una campaña educativa a la gente que sepa que Uber es ilegal e inconveniente, pero una campaña de verdad, no una cosa ahí que ni siquiera se ve. Si el alcalde Peñalosa es capaz de gastarse 100.000 millones de pesos comprando noticias en los medios de comunicación, que coja buena parte de esa plata y haga una campaña educativa contra Uber y contra Cabify. Y lo cuarto es que usted se ponga al frente del bloqueo de la aplicación. Aquí lo único que resuelve este lío de Uber es el bloqueo de la aplicación. Con operativos no se va a resolver este lío de la ilegalidad. Y entonces, después de ese debate, se creó una comisión accidental con algunos colegas de otras bancadas, y fuimos a una reunión que usted no nos quiso atender, bastante irrespetuoso. Fuimos con varios de los voceros del taxismo y nos reunimos con sus asesores y les hicimos estas propuestas. ¿Y qué nos dijo su asesor? No, a ninguna. Que ni por el chiras le van a presentar una denuncia penal a Uber. 2 semanas después o 3 semanas después de esa reunión apareció su denuncia penal contra Uber. Pero eso fue porque en esa reunión le advertimos que si usted no denunciaba a Uber, nosotros lo denunciábamos por el delito de omisión de denuncia. Y le tocó interponer la denuncia contra Uber, una empresa que usted antes había defendido, doctor Bocarejo. Y el resto de cosas, nada. La campaña educativa, nada. La coadyuvancia en la acción popular, nada. Y mucho menos, por supuesto, el liderazgo para que el gobierno nacional tome medidas contundentes. Bueno, y el gobierno nacional, otra vez entonces aparece el doctor Iván Duque en campaña. Sí, en campaña, muy lindo con los taxistas, yo los quiero mucho. Y dice, mi compromiso con el sector de los taxistas es defender la legalidad, que no haya competencia desleal, avanzar en un sistema que les permita mayor cobertura de seguridad social y devolverle la seguridad a las calles. Mi compromiso con los taxistas, dice Iván Duque. ¿Y saben qué es lo primero que hace el doctor Iván Duque frente a este tema? Nombra en la Superintendencia de Industria y Comercio al doctor Andrés Barreto, que es un defensor público de Uber. No, esto sí es el colmo, politiquería barata. ¿Cómo es posible que a la persona encargada de la entidad
de sancionar la competencia ilegal de Uber, incluso de bloquear la aplicación, como lo voy a demostrar ahora. Nombren a un señor que sale a decir que en medio de los debates que está escuchando una determinada emisora desde Uber, muy cómodo, ¿cierto? Y que se siente seguro y cómodo en Uber. Ese es el superintendente que nos pone Iván Duque, que debe controlar la competencia ilegal y desleal de Uber. Politiquería barata. Y aquí le exijo también al gobierno nacional que tiene que tomar las medidas para bloquear la aplicación o las aplicaciones. Entonces dicen, no, eso no se puede bloquear por el principio de neutralidad de Internet. Miren este caso del año pasado o de este año. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó bloquear una aplicación que se llama PIC.gi por sus vínculos con la famosa aplicación de Cambridge Analytica, y la bloqueó. O sea que no es cierto que las únicas aplicaciones que se puedan bloquear sean las que tengan que ver con delitos de explotación sexual contra menores. Otras aplicaciones que incurren en ilegalidades como esta de PIC.gi también se pueden bloquear, y por supuesto es que está demostrado que Uber y Cabify violan abierta y descaradamente la ley en las narices de las autoridades colombianas. Y eso es lo que hay que hacer. Usted, como secretario de Movilidad, debería ponerse al frente de esa lucha y exigirle eso a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y existen los mecanismos, pero pues como es el doctor Bocarejo, que dice que Uber es la maravilla, pues no me hago muchas ilusiones que usted lo vaya a hacer. Y finalmente esto. En este caso de las tabletas hay un caso grave de conflicto de intereses que el doctor Bocarejo no nos ha explicado con suficiencia. Resulta que para la operación o por la puesta en marcha de las aplicaciones, las plataformas deben cumplir dos pasos, dos etapas. Eso lo explicó el doctor Bocarejo también. Primero, habilitarse ante el Ministerio de Transporte y después cumplir con una verificación ante la Secretaría de Movilidad. Y la Secretaría de Movilidad contrató una empresa para hacer una revisión de las plataformas a ver si funcionaban bien. Esa empresa se llama Henson. Y entonces nos pusimos a revisar y resulta que Henson, que es la encargada de revisar las plataformas, tiene una propia aplicación que se llama Taxi Elite. Entonces es juez y parte, porque está revisando su propia aplicación y las aplicaciones que le están compitiendo, y eso es un conflicto de intereses. Y no lo digo yo, ahí ustedes tienen en la presentación un memorando del 14 de marzo de 2018 firmado por la doctora Carolina Pombo, que es la directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, una subalterna del doctor Bocarejo. ¿Y qué dice ese concepto, ese memorando? Abro comillas. Así las cosas, se puede concluir que se presenta un conflicto de intereses sobreviviente en cabeza de la empresa Henson frente al proceso de verificación y prueba de las plataformas que presentan las empresas de servicios de transporte individual. Entonces hay un conflicto de intereses, ya esa empresa actuó, y en la presentación del doctor Bocarejo vi en unas de sus diapositivas que Taxi Elite, que es la aplicación de esta empresa, sigue en prueba. Si ya le habían declarado un conflicto de intereses, ¿por qué Taxi Elite sigue en prueba? Si cambiaron la empresa Henson por otra, ¿cuáles fueron las actuaciones que hizo Henson? Porque todo lo que hizo Henson lo hizo en un mar de conflicto de intereses. Y eso es una ilegalidad y una irregularidad, señores órganos de control. Ya ahorita les paso el memorando firmado por la directora de Asuntos Legales. Conclusiones, la primera y la más obvia, doctor Bocarejo, un llamado a la sensatez, a la racionalidad, a la lógica. Desista de imponer esta medida que tiene limbos de legalidad y que tiene un grave problema de inconveniencia. Esta medida, repito, va a terminar de arruinar a los taxistas, y una ciudad no tiene una buena movilidad, no es un problema solo de los taxis, una ciudad no tiene una buena movilidad cuando el servicio de taxis está en manos de una empresa transnacional que viola descaradamente la ley. La segunda conclusión es que usted tiene que ponerse al frente de combatir la ilegalidad de Uber. Bueno, yo no me hago ilusiones, pero es lo sensato, lo lógico. Vaya a la superintendencia, presente la coayudancia de la acción popular, pero muévase en ese sentido, doctor Bocarejo, en lugar de seguir imponiéndole más trabas y más problemas a los taxistas. Y tercero,
el doctor Bocarejo no puede seguir siendo secretario de Movilidad. ¿Qué tal las improvisaciones con este asunto de los taxis? Un día sí, otro día no, que el Consejo de Estado sí. Aquí le dijimos cuando salió la primera decisión del Consejo de Estado levantando la medida cautelar, doctor Bocarejo, no imponga esa medida hasta que se aclare bien esa decisión del Consejo de Estado. La volvió a imponer y le tocó echarse para atrás. Doctor Roger Carrillo, usted se acordará que en un editorial mencionamos eso. No puede seguir siendo secretario de Movilidad, bueno, y sus antecedentes obviamente relacionados con las maravillas de Humber. Lo de semáforos es una vergüenza, eso sí es una vergüenza en realidad. La Procuraduría le dice a usted que la licitación, hay irregularidades en la licitación. Después entonces nos enteramos que la empresa que se ganó el proceso hizo una oferta muy baja económicamente y no se conoce por qué la Secretaría de Movilidad le dio aval a esa oferta tan baja. Después se sabe que la empresa que se ganó eso, se la ganó con información falsa de sus estados financieros y ahora sale este documento de la Procuraduría que también es falso. Y ustedes con el doctor Peñalosa, eso sí, como la chimoltrufa, un día sí, un día no, como digo una cosa, digo otra. Esta misma semana el alcalde Peñalosa dijo, se suspende el contrato, y ayer, un día después, el doctor Bocarejo dijo, no se suspende, vamos a acordar con el contratista una suspensión. No hay derecho, doctor Bocarejo. La licitación de grúas y patios también está siendo duramente cuestionada por la Procuraduría, y como está funcionando esa licitación, ustedes han visto ese famoso video de una grúa llevando 2 carros y el carro raspando todo por la calle. Bueno, eso es terrible lo que está sucediendo. Y bueno, sus muchas falsedades, mentiras, salidas en falso. Definitivamente usted no debe seguir en ese cargo, doctor Bocarejo. No va a renunciar, yo lo advertí aquí, colegas, no está el doctor Palacio. No va a renunciar, doctor Roger, doctor Emel, los muchos que se pronunciaron en ese sentido. Entonces, en el reglamento del Consejo existe una figura que se llama la moción de censura. El Polo desde hace mucho tiempo ha dicho, el doctor Bocarejo debe renunciar. Obviamente no ha renunciado, pero cuando oímos que otros colegas tenían las mismas inconformidades del Polo, les dijimos, bueno, juntémonos y adelantemos la moción de censura, y lamentablemente hasta el momento solo hemos firmado los 4 concejales del Polo, el concejal Holman Morris y el concejal Javier Santiesteban del Centro Democrático. Los otros aún no han firmado, y les digo, colegas, estamos esperando sus firmas, la mesa está atrás para adelantar este trámite de moción de censura. No a las tabletas, sí a la legalidad. Hay que combatir la ilegalidad en el transporte individual de pasajeros. Los taxistas tienen la razón y el doctor Bocarejo no puede seguir siendo secretario de Movilidad. Muchas gracias, señora presidenta. Por favor, les